Estás entrando en el espacio-tiempo. Lo que estás a punto de escuchar te cambiará. Prepara tu mente y tus sentidos para hacer de este momento algo especial. Bienvenido a Ser, Saber y Hacer, donde unimos la ciencia, el desarrollo personal y espiritual para estar al tanto y crecer. Queda con ustedes la voz de este programa, coach, locutor y formador en desarrollo personal, Odiseo de Ítaca. Porque hoy el tema de analizar algunos personajes importantes en la historia, uy, ahí se me metió, se nos metió un duende. Que de muchos no se tiene referencia, o sea, no hay esculturas, no hay un retrato, pero hay mucha información. Y fíjate que curiosamente en épocas más antiguas sí se tienen más o menos más registros, más ¿no? registros, por ejemplo, de un busto de Sócrates, ¿no? Claro, una escultura que nos deja ver y que coincide, siento yo, coincide lo que se hablaba de él, de esto de la sabiduría, claro. Esto de esta persona que no solo se quedaba en ideas, sino que en realidad podía aterrizarlas. Claro, podía ejecutarlas, ¿no? Porque el ser humano tiene varias habilidades que puede desarrollar o no. ¿Y en qué contexto las está desarrollando? Eso es súper importante también. Son otras marcas que vamos a ver. Y sí, lo mejor que tenemos en la representación que nos están pues compartiendo, ¿no? A través de los temas. Sí, y bueno, a propósito de que ya estamos en diciembre y viene la Navidad, hay por ahí un personaje, si en cabina nos pudieran poner, por ahí lo traigo en la USB de Santa, o San Nicolás, o Papá Noel, o Papá Navidad, como se le quiera nombrar. Sí. Este personaje que estamos viendo, yo creo que queda a la derecha, ¿verdad? A la izquierda de nosotros. Sí. Sí, el que vemos con el refresco, con la corona. Con la corona, ¿no? San Nicolás. Pues curiosamente, cómo se ha ido transformando claro. a través del tiempo, porque este personaje, pues digamos que se ha ido creando y recreando a través de los tiempos, ¿no? Se le ha dado todo un concepto. Claro. Escuché un dato por ahí que si todo el mundo decidiera dejar de festejar la Navidad, que ya ha sucedido en algún tiempo de la historia, por ejemplo en Inglaterra y Francia, que no aceptaban, porque ahora sabemos que es una festividad judeocristiana, pero que ya es del dominio público en cuanto a social, mercadotecnia, etcétera, etcétera. Claro, si se dejara, dicen, de festejar la Navidad, habría una depresión económica a nivel mundial. Wow, por todo lo que conlleva. El merchandising, ¿no? Como ya se transformó en eso, ¿no? Y no sé si ustedes escucharon alguna vez que supuestamente este traje rojo es porque lo compró Coca-Cola. Aparentemente, pero era un mito, ¿no? No es cierto, sí. Pero ahora vemos que no es cierto porque ahí está San Nicolás. El santo, ¿no? El original. El santo, que creo que de Turquía, ¿no? La verdad es que no. De Turquía andaba por ahí este sacerdote que heredó una fortuna de sus padres y lo que hizo es compartirla con la gente, entonces daba regalos y después se le santificó, después fue evolucionando este personaje, también conocido como Papá Noel, pero ya vemos ahí que tenía una capa roja con la cual se le representaba, y bueno, que se le fueron añadiendo cosas. Posiblemente esta es una representación de un artista que no creo que haya una... Sí, algo muy fidedigno, claro, no había fotos, lo que hablábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ponerlo de una edad avanzada... Pues sí, va a representar un tanto esto de la sabiduría, ¿no? Así es. Y sobre todo lo que dices, en el tema de la expansión, de que es un personaje que que es generoso, pues la personalidad que tiene es la número 6, me parece, es la jovial. La última, sí, la 7, sí, la 6, perfecto, sí. Este personaje que se expande, ¿no? Y se va a expandir como concepto en todas las áreas. Va a otorgar, como bien dice la historia, nos va a regalar, va a dar, pero también físicamente vamos a ver a un personaje corpulento. Expandido. Entonces, expandido.
cálido, ¿no? Generoso. Entonces, que ahí va regularmente machando. cuando vemos esas caras redonditas, que es muy difícil encontrar, te cae bien. Sí, o sea, sí, de sí, verlas claro. es adaptabilidad total, ¿no? Lo Es redondo. totalmente. De comunicación, ¿no? Así También es. eso. ¿Cómo te sientes con una persona que tiene los rasgos redonditos? Como dices, la maestra en la primaria, Claro. ¿no? Son las misas, que son las más apapachadoras, y tiene que ver con esta personalidad. Unas habilidades y dotes de comunicación natural. Claro. Vemos esos pómulos súper expandidos y todo, Claro. que pues bueno, que es lo que hace Santa, se comunica con todo el mundo. Claro. Bueno, acá el otro personaje de San Nicolás, ¿El original? que dicen que en alemán, ¿no? Nicole... Niclau, Niclau, sí, hasta sí. que llegó a Santa Claus, que de ahí Sí, viene, ¿no? Santa De la Claus, pronunciación. ok. Mira, aquí lo vemos más de dibujito, pero Claro. de todas maneras estamos viendo una persona de edad. ¿Por qué sería rellenito, con cachetitos, esta capacidad afectiva, ¿no? Claro. De relacionarse. Sí, recordemos que la morfopsicología habla de que la cuestión está, la forma de nuestros rostros, la forma de adaptarnos, radica en la función, en lo que estemos haciendo, ¿no? Como la naturaleza, muy darwinista, ¿no? Sí, Así, vamos a nadar, necesitamos aletas, si vamos a correr, necesitamos piernas, ¿no? Entonces, aquí, como bien tú lo dices, el personaje naturalmente tiene una necesidad de comunicar, de otorgar, que eso parte del cerebro, de la región media del cerebro, y así se expande también nuevamente en el rostro, ¿no? Entonces, esta región media, que ya le vendríamos diciendo la división fisionómica, en donde encontramos la zona intelectual, emocional y la instintiva, naturalmente y en función de que este personaje se comunica, se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque es un músculo. Si yo no hablo, no se va a desarrollar. Si yo empiezo a comunicarme, a sonreír, a llevar mis gestos hacia arriba, se va a estimular estos músculos y nervios que hay en la cara, ¿no? Entonces, por eso se va a desarrollar, ¿no? Es natural, es una cuestión simplemente de observar bien las caras, bien los gestos, ¿no? Porque los conocemos, ¿no? Desde que nacemos. Sí. Entonces, digamos que a quien se le ocurrió como darle el toque final a este concepto, pues buscó como la forma más agradable, aunque no creo que supieran todavía de morfopsicología, ¿no? Como No. se sabe ahora. Por otro lado, hay unas lecturas bastante fuertes también, de que tan rojitas las mejillas y tan inflamado en determinado Sí. momento, el personaje podría ser alcohólico. Totalmente, ¿no? Volvemos, por favor. Sí, de hecho, pues sí, ¿qué pasa cuando una persona toma en exceso? Pues empiezan a romper unas venitas, Claro, unos los cachetitos, vasodilatadores, ¿no? la nariz, entonces hay esa tendencia. Preferimos decirle a los pequeñines que es por el frío. Ajá, que es por el frío. Está quemadito, Sí, claro. pero sí es una realidad. Y ¿no? nuevamente, en todos estos análisis que hacemos, tenemos que analizar el contexto también. No podemos aventurarnos a decir, el personaje era alcohólico. No, Sin porque un igual contexto. hacía frío, ¿no? Pero también hay una tendencia a. Eso es lo que sí podemos ver. Puede ser una o puede ser otra. Sí, claro. Están esas dos opciones de que también el tamaño le es necesario en el Polo Norte. También. Claro. Sí, para... Hace frío. Exactamente. Sí. Vendría a compensar, porque bueno, como bien lo dijiste, o no sé si lo mencionaste, pero en la morfopsicología no se juzga y no se trata de decir si Así es bueno o malo, Sí, sino no. hay que ver el contexto. Aquí Así es. serían estas dos probabilidades. Claro. Si lo viéramos como citadino en cualquier ciudad, pues probablemente sí estaríamos hablando de un alcohólico, pero dado el contexto de que viene del Polo Norte, Claro. un lugar donde hace fríos impresionantes, Sí, bajo sí, cero, sí, sí. Te quemas lo que no Lo que no se cubierto. protege, ¿no? y dice, ¿por qué obeso? ¿No? Claro. Pues, a lo mejor tuvo que hacerlo a propósito para combatir o para ¿La grasa? coadyugar con este clima, Claro. ¿no? Sí, Tan sí. fuerte. Ahora, fíjense, no sé si sepan, bueno, hablando de este origen de San Nicolás y que después se fue transformando, y creo que hasta 1800 y algo ya se le da este concepto. Por el año, creo que escuché 1400 a 1700 Ok. hubo dos conflictos donde algunas iglesias cristianas ya no querían la Navidad, porque Ok. la Navidad está llena de simbología que pertenece a otras culturas, a otros tiempos, a otras religiones. No es que surgieran con el cristianismo, sino que se han ido acoplando a través del tiempo, que se le ha ido dando este concepto, porque Navidad viene de natividad, ¿no? Del nacimiento. Así ¿Nacimiento de quién? En este caso, el personaje importante es Jesús. Baby ¿no? Jesus. Que nosotros Claro. hablamos antes de Cristo, después de Cristo, entonces Ajá. vamos a analizar todo este concepto de dónde viene, que finalmente ningún libro
dice su fecha de nacimiento. Claro. Entonces, no fue el 25 de como diciembre, es una fusión ya con los romanos sí que tenían un festejo muy fuerte, ¿no? Entonces, en este festejo que caía precisamente en estas fechas, y ya más o menos como a principios de nuestra era, en los primeros años, los centuriones y los soldados tenían unos ritos que seguían a Mitra. Ok. No sé si han escuchado hablar de esto. No. Entonces, Mitra pues tiene una historia muy peculiar de que él sacrifica o algo, a un toro en una cueva, y que de ahí nacen para dar vida a todos los animales domésticos. Okay. Y a toda esta pues cultivo de cosas que se sembraban como cereales, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, bueno, el punto aquí es que Mitra muere un 24 de diciembre, según esta leyenda, y renace, vuelve a nacer el 25. Entonces hay un festejo para los romanos muy importante, que es precisamente en estas fechas, y se habla del sol invictus, ¿no? Que el sol cae pero vuelve a nacer astrológicamente. Entonces, a Mitra después se le fusionó también con otros aspectos, con otras, con la cultura. Entonces se le pone la coronita que simula el sol, ¿no? Okay. Y que después ya la vemos en los santos católicos. Claro. Sí, sí. Entonces, en el arte. Pero la raíz viene precisamente de ahí. Igual que otros conceptos que vienen de culturas más antiguas, a las que los católicos ahora les llaman paganas, pero bueno, todo se va reciclando, se va juntando a través del tiempo, como lo que es el árbol de Navidad, el por qué lleva las esferas, porque ahí hay una historia de que llegó un sacerdote, plantó un pino, porque los árboles por lo regular se dice en esas culturas que morían, ¿no? O se secan. Se secan y mueren. En invierno. Pero el pino y el abeto y otros, pues... como que hibernan. Tienen vida. Duran, tienen vida, por eso tiene que ser un pino de ese tipo, ¿no? Entonces en ese arbolito pues se le colgaban manzanas por esto de la prosperidad, claro, para que hubiera en el año, hasta que ahora son suplidas por las esferas de Navidad. Claro. El muérdago que viene de los celtas también, de los druidas principalmente, que consideraban que curaba y sanaba de muchas cosas, hasta era para la fertilidad, ¿no? Por eso abajo de donde se pone el muérdago es importante que hagan este rito de que se dan un beso a las parejas. Sí. Claro, por el tema de la fertilidad. Por el tema de la fertilidad. Entonces vemos cómo se va componiendo todo esto, al igual que este personaje que ya pues se adaptó, ¿no? Se adaptó. Ya lo tenemos muy metido, claro. Ahora en nuestros tiempos, que es Santa Claus, así tal cual lo vemos. Sí, ya lo vemos así. Con este trajecito, pero viene precisamente de ahí, aunque es importante recordar que lo que se festeja es el nacimiento de Jesús, que en fechas pues no se sabe originalmente, ahí lo tenemos. Ahora fíjate esta imagen, bueno, lo que vemos normalmente, me dicen que en Europa no se acostumbra a poner el de güerito de ojos azules, ¿no? Claro. Esto ya es como del rezago que tenemos las culturas latinas de estar viendo al actor que interpretó, claro. O al cuadro de Leonardo da Vinci que así lo pintó, no es que así haya sido. Sí. Entonces, en base a la muestra de la sábana santa, del Santo Sudario, se han sacado versiones y se le ha tratado de dar una imagen 3D de cómo sería verdaderamente el rostro de Jesús. Claro, entonces crearlo, ¿no? Aquí lo tenemos, ya hablar de este personaje pues todo el mundo lo conoce. Cuando se presentó esta imagen que estamos viendo ahora, no sé a ustedes qué les causó. Si me la regresas, esa donde no tiene tanto cabello, por favor. Esa, porque está más acoplada a las personas de esa época, claro, de ese lugar, que obviamente no podría ser de piel tan clara, o se tendría natural que ver oscurecida, porque estamos hablando de un desierto, ¿no? Sí, exactamente. Por favor. Okay. Como lo mencionaba Isra al principio, pues sí tiene mucho que ver en dónde está esta persona, para qué tiene que irse adaptando su corporalidad, obviamente para sobrevivir. Entonces sí, la piel, si estás en el desierto, no puede ser clarita porque se tiene que ir adaptando a la pigmentación de tu piel, ¿no? Obviamente. Vemos los rasgos que tiene también una persona pues muy fuerte, y la representación más moderna es como que es muy ligerito.
¿no? Pero aquí lo vemos pues más fuerte, una persona con mucho más, con características distintas, mucho más toscas que la que normalmente nos representan. Sí, y analizando nuevamente también el contexto, ¿no? La información que tenemos, pues ¿a qué se dedicaba él? Pues él estaba en contra del pueblo fariseo. Entonces, lo que él quería era que se representara con ideales, que se representara con fuerza vital, que se representara con constancia la Torá, la escritura sagrada, ¿no? Entonces, vemos un personaje que es activo, que es un guerrero, le correspondería el número 4, que es el marcial, este personaje, este arquetipo que está en la acción, el 5, perdón, que es Marte, que es este personaje que está en acción, que está en el, que es claro, bueno, claro, revolucionario, pero sobre todo con ideales, ¿no? Porque el revolucionario sin ideales puede ser violento, puede ser impositivo y el fin no está bien, ¿no? Pero claro. A ver, por ejemplo, aquí la frente como que no checaría mucho con el concepto o con toda esta idea de espiritualidad o sabiduría como la manejaban, por ejemplo, los griegos, con la frente amplia y redondeada. Aquí la vemos como un poquito más rectangular, más operativa, sí. Sí, más operativa. Yo pienso que el tema es un tema igual de adaptación de las culturas, ¿no? En este caso, sí, el conocimiento refleja cabezas grandes. Por ejemplo, en la morfopsicología, una cabeza que está un poco proporcionada en 2/3 hacia atrás, nos refleja una capacidad craneal mayor y entonces nos da mayor memoria. Entonces sí, efectivamente, o sea, está relacionado con la inteligencia. Sin embargo, este personaje revolucionario en ese tiempo llevó esa inteligencia, ese mundo de las ideas a la acción. Ahí radica la... Por ahí tengo otra fotito donde está la imagen de Jesús que viene una arriba y otro abajo. Una arriba y otra abajo. Que son como la evolución de esta foto, la que vimos hace rato. Sí, sí. Hay una arriba y otra abajo, no sé si la encuentren. Vienen juntas. Una con pelo largo y otra con cabello corto. No, una... A esta vamos ahorita. Bueno, ya déjame esta de una vez. Que son las semicaras de este personaje que estamos viendo. Entonces estamos viendo la hemicara derecha y la hemicara izquierda. Pues, sí, claro. Adelante. Sí, no, totalmente. ¿Qué nos dicen las semicaras, no? El lado izquierdo completamente está relacionado con cuestiones consanguíneas, ¿no? Con algo que son mis padres, con una impronta, ¿no? Mis hijos, también mi descendencia. Y el lado derecho, pues, estará relacionado con todo este lado público, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres integrales, tenemos nuestra intimidad y también la sociedad, ¿no? La sociabilidad, ¿no? En el tema de la hemicara del lado izquierdo vemos estas cejas tan pobladas en forma curva que nos van a dar una tendencia a proteger, ¿no? Como tú dices, si bien la frente es operativa, es decir, muy corta y rectangular, también la vemos expandida, entonces es decir, como muy larguita, ¿no? Como que tiene entradas, ¿no? Y eso nos va a dar una gran capacidad de planeación a largo plazo. Entonces, si tiene planeación a largo plazo con fuerza vital y vemos el instinto, ve la nariz que tiene, cómo está inflada, ¿no? Estas narices... platirrinas me parece que se llama, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro funciona con ingesta de oxígeno, entonces vamos a ver un personaje que nuevamente listo, lo que decíamos, listo para la acción, ¿no? Sí. En el tema de la derecha veremos lo que dice Corman, ya no está tan dilatado, ya vemos algo más retraído, ¿no? Un poquito más... hecho compacto, ¿no? Eso más con cualidades masculinas. Así es, ¿no? Con esta cara que más redonda es como más cuadrada, que nuevamente, si él tiene esta situación de acción, pues nuevamente refuerza que él quiere la cuestión práctica, el hacedor, ¿no? El entrecejo nos muestra que en su toma de decisiones era una persona que tiene carácter, pero que sobre todo analiza. No es impositivo, no está la espiga, no está el golpe de sable que nos marcaría una línea en donde, pues si lo interpretamos sería un monólogo, ¿no? Es una línea vertical, es una línea de imposición, entonces no hay diálogo. Aquí vemos dos líneas, entonces se hablan las dos líneas, hay análisis. Si bien hay imposición, esa imposición es fuerza, es de su mismo arquetipo, ¿no? Pero no vemos imposición violenta, vemos una imposición causada debido a sus ideales. Para actuar, llevada a la acción. En cuanto a sus labios, que nos habla de su energía, de cómo la maneja, y hay un equilibrio total, de que es una persona que recibe y da. Así es, lo vemos claramente. Entonces, va checando, ¿no? Esta cara. Va machando, ¿no? Va machando con la historia. Con lo que se dice, a pesar de que hay gente que se aterra porque quiere al güerito de ojos azules. Claro, pero fíjense cómo al no saber nos vemos engañados, ¿no? Claro.
Sí, que vemos nuevamente en el órgano per se de la comunicación, que es la boca, la vemos también no completamente cerrada. Entonces, nuevamente, el personaje necesita oxígeno, ¿no? Entonces, ya vemos la nariz, ya vemos los labios abiertos y la actitud, ¿no? Un tanto amenazante. Y esas fosas abiertas, con esa capacidad de relacionarse, de socializar, de dar, de entregar, en su lado personal, un poquito más cerradas en su lado social, claro, pero con más carnosidad, o sea, con más capacidad para socializar, para interactuar, pero aquí el tema nos lo dice Gabarre también en sus libros de morfopsicología, cuando se exponen la membrana así como tiene la nariz, la hemicara izquierda, si bien es un tema de recepción de comunicación, pero es una intolerancia a esa recepción, es decir, este personaje es demasiado receptivo a esa información, entonces es muy sensible a la información que le llega, ¿no? Entonces, si bien también nos demuestra gran impulso y fuerza vital, nos denotará también gran sensibilidad, ¿no? O sea, sensibilidad por ahí emocional. tengo otra imagen, chicos de cabina, si me pueden poner la otra de Jesús de cabello largo. Esa es la que pedí hace rato. Sí, ahí lo vemos con cabello corto, claro, y cómo ha ido evolucionando. Hay una de este mismo de cabello largo, donde ya se ven las semicaras del de cabello largo, que vienen tres de cabello largo, que dice mi cara derecha, mi cara izquierda. A ver si la encontramos por aquí. Y regresamos a esta imagen, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí no se aprecia mucho el color de ojos, o no sé si no le quisieron poner el detalle, pero son claritos de todas maneras. Sí, también un poco más sensibles, ¿no? Sin embargo, pues igual, ¿no? Analizando otro tipo de información con nuestra colega Cristina Gabarre, que hablaban en el tema del pelo y de esta situación de la fuerza vital y por qué nos gustan los feos o los peludos, pues es un tema meramente de supervivencia. Vemos un hombre saludable, vemos un hombre joven que está en una edad reproductiva. Recordemos que el ser humano a lo que viene es a reproducirnos. Muy parecida a esta, que esta ya es una simulación 3D o de lo que podría ser, de lo que salió de la Sábana Santa. Quizá el otro tenga más atributos, porque por ejemplo a mí aquí lo que no me checaría es que el labio superior es más delgado. Grueso. Sí, más delgado. Sí, más delgado. Sí, eso nuevamente, si nos vamos al origen de la diagnosis oriental, veríamos que el intestino delgado pues funciona de una manera bien, el intestino grueso también, pero como está, bueno, y come bastante equilibrado por la coloración, porque también vemos coloraciones negras o moradas o que tienen lunares, eso ya nos habla de obstrucciones. Entonces aquí no, aquí vemos unos labios bien anchos, bien rosas, llenos de hidratación, se ven hidratados, que nos hablan también que están un tanto en forma de corazón, sexualidad activada, y más porque que comunica, y más por lo que tú dices, que el labio inferior es el que está más grande, entonces hay una tendencia instintiva por el placer. Ahora, es importante decirles que no podemos ser totalmente simétricos, si no seríamos muy conflictivos, seríamos unas personas muy cerradas que no tienen punto de referencia. No existiría, sí, claro, en la naturaleza no existiría. Entonces tenemos que empatar esa parte femenina con lo masculino, claro, no porque seamos mujer u hombre, sino si los atributos por ejemplo, el hombre tiene que ver con el trabajo, con ser proveedor, etcétera, etcétera. Claro. Simbología, ¿no? El tema es simbología. A lo femenino, claro, entonces protección. Exactamente, esas referencias. Pues ahora vamos a analizar un villano, si les parece. Okay. Vamos con Calígula, que está por ahí, algunas que traje de Calígula, sino ¿quién fue Calígula? O sea, un emperador romano. El tercer emperador romano, ¿no? Empezó bien. Iba bien, se enfermó y regresó del corte y ya no regresó igual. No. Sí, que también ahí, si analizamos la historia, pues podríamos empatar esa situación histórica, ¿no? Que él se enferma y era bondadoso, generoso, y cuando regresa de esta enfermedad es cuando todo el mundo dice, oye, lo manda a festejar asesinando gente, ¿no? Sí, a los que prometieron, a los que prometieron, sí, que estaban sacrificarte, bien. Ok. Pues sí tenemos bustos, tenemos referencias ahí en cuanto a las esculturas que se hicieron con respecto a su rostro, y ahora no sé si han visto que un artista se encargó de ponerle como vida, ¿no? Para ver cómo se vería como persona. Claro, ya encarnado como personaje. Entonces ahí lo vemos, y me pueden poner la de las semicaras ahorita que se pueda, por favor, de Calígula, donde sale su lado derecho, su lado izquierdo, pero empezamos pues nuevamente, ¿no? Este personaje
que evoluciona entre lo marcial y lo jovial, ¿no? Hay una discrepancia, hay una lucha entre operar y la pereza, el otorgar, pero ¿cómo voy a otorgar, no? Vemos nuevamente esa capacidad analítica, esa visión que tiene con los ojos pequeños y el párpado caído, que nos habla de estructura y autoexigencia. Es decir, hay que hacer las cosas bien. Mucha fuerza vital, si bien no tiene la barba desarrollada, bueno, la cortó, pero también el pelo, ¿no? Se ve grueso. Si lo tuviéramos delgado, nos hablaría de sensibilidad. Aquí vemos un pelo grueso y aparte color rojo, ¿no? Que también le aumenta en el tema de la simbología a la fuerza, ¿no? ¿Qué vemos? A la ira, sí, totalmente. Sí. Recordemos que es el exceso, ¿no? Por eso tenemos que estar en el equilibrio. ¿Qué es lo que no macharía bien? ¿Qué es lo que vemos que descompensa, no? Si tiene tanta fuerza vital, tanta creación, ¿por qué las cejas están despobladas, no? Entonces nos habla de que este personaje no cierra proyectos, ¿no? Entonces sí tiene la fuerza vital y puede mandar, y vemos ese pliegue de león tan desarrollado que tiene en la zona superior, en las cejas, ¿no? Este topecito que se hace para cuestiones gerenciales, ¿no? Y a él, si bien son cuestiones que él puede mandar, que puede dominar, pero no culmina, realmente no termina, no tiene un objetivo, con la misma fuerza. Claro, y no tiene un objetivo, porque si yo tengo un objetivo, llego hasta él, ¿no? Hay constancia, entonces... Por ejemplo, en el Mian Shan hablan que es la fuerza vital está en las cejas, y que se puede saber si una persona va a morir pronto. Por aquí ya no se le ve mucho. La ceja, un poquito escasa. Curiosamente creo que vivió 29 años. Pues sí, mira, pues sí, claro, y no curiosamente es gracias al dato que nos compartes, ¿no? Pues sí. ¿Dónde vemos la violencia, no? Porque ¿dónde se ve esa cuestión, imposición? Sí. Pues si vemos que per se el ser humano a lo que viene es a socializar, pues vemos unos labios completamente muertos, delgados, sin capacidad de socializar, y en las comisuras hacia abajo, cuando las emociones positivas y de creatividad van hacia arriba. Aquí vemos unos labios planos donde no comunica. Entonces la persona que no comunica me va a engañar, se puede violentar, no es digna de confianza, no comparte, ¿no? A menos que lo compense con otras situaciones, ¿no? Aquí vemos que este personaje, pues no, simplemente es un tirano, ¿no? Entonces vemos que ahí es donde está la violencia, en la no comunicación. Incluso parte de la no comunicación, vemos en esta representación que los labios parece que están apretados. Claro. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de enojo, nuevamente no comunicación, no complementando comunicación. a lo que mencionas, sí. Sí, y una frente estrecha, lineal, marcial, como tú dijiste. Marcial muy y militar, práctica, un muy pensamiento militar. muy rígido. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, que sabe lo que quiere, aparentemente. No aparentemente, porque no concluye, no hace lo que tiene que hacer. Pero aquí vemos la diferencia de un rostro más afable, ¿no? Como analizando a Santa Claus, Jesús y ahora a Calígula. Ahora vamos, por ahí tengo la de Hitler, las semicaras, si nos las pueden poner. Ya lo hemos analizado bastante. Bueno, mira lo que salió. Un personaje aquí gerencial muy, completamente, ¿no? En el centro obviamente vemos la cara como es. De un lado vemos la derecha que la cortamos y las unimos, ¿no? Para que sea una sola cara. Que esto curiosamente lo hacen en algunos pasaportes en el extranjero, ¿sabías? Oh, no sabía eso. Sí, para que cuando pase el tiempo te puedan identificar. Para que no te hagas cambios. Claro, que una cirugía y así. Sí, claro. Y bueno, pues a ver, adelante, usted ya lo analiza. Por favor, ya lo hemos analizado en varios programas. Pues sí, como vemos esto, él tiene la personalidad que viene siendo la número 3. Así que es la mercurial, en la que obviamente está buscando, es una persona que está buscando servir, es el político, y bueno, sabemos que sí lo era. ¿Qué pasa? Que obviamente también sabemos que operaba en sombra, en una persona que empezó a servirse a él mismo para sus propios fines, para sus propios necesidades. Claro. Algo interesante que hemos visto, y en todas las fotos que hemos visto de él, o en la mayoría, tiene esta cuestión de la esclerótica, otra vez el ojo, en todas sale el zampacú, estresado, entonces se sabe estresado, se sabe amenazado, lo cual pues es algo que, siempre los comentamos, si se miran al espejo y ven esto, presten atención a su entorno, ¿no? La boca la tenemos nuevamente hacia abajo, entonces no hay felicidad, está apretada también, agresión, y sin labios, ¿no? Y sin labios, no comunica. Que bueno, sabemos que no comunicamos unos cuantos. Así es, ahorro total de energía, así es. Y creativo, porque podemos ver las orejas se ven un poquito puntiagudas, lo que significa que había creatividad. Entonces, si le sumamos a toda esta estructura, pues su creatividad fue utilizada pues
no de la manera más humana. Y un poquito recta, ¿no? O sea, que nos habla de una persona que muy intelectual. Claro. Sí, esa frente. Así es, administrado. Ese flequito que se hace de lado es como ir también en contra de la norma de las leyes de la... ¿verdad? Pues sí, la estructura. De un lado y del otro, claro. Vemos el piquito de viuda también. Sí, que se le hace en el lado social, con esos pensamientos que puede ser picardía o irse más allá, ¿no? Claro. Esos pensamientos, o también vemos ahí unos abultamientos que pueden convertir en pensamientos obsesivos, en los superciliares, que es esta parte que está arriba de las cejas. Las cejas. Sí. Dicen que tenía un defecto, ¿verdad? Por eso ese bigote tan raro que tuvo la Porino. Pues también dicen que era por las máscaras de gas, ¿no? Que tenía que rasurarse para que tuviera bien ese seal, que se sellara perfectamente, pero al final lo que él tiene es un sistema de marketing buenísimo. Entonces tal vez no es ni una ni la otra. Es que Goebbels fue el que le dijo, ¿sabes qué? Necesitamos sacar tu marca. Entonces que sea la marca Hitler. Entonces nadie lleva así. Vamos a hacer una moda. Entonces yo creo que más bien va por ese tema también de la conquista a nivel de la comunicación, ¿no? Un buen representante de relaciones públicas. Totalmente, o sea, ¿no? Entonces es un personaje que creado, político, que ya tiene estas necesidades de comunicar a masas. El tema es que, bueno, se va a su sombra, ¿no? Se excede, se comunica para él mismo, ¿no? Se comparte a él mismo, ¿no? Y como decías, lleno de ira, lleno de violencia, ¿no? Con todos estos rasgos que no están compartidos, que no se están abiertos, están rígidos, ¿no? Cerrados. Sí, y qué curioso, porque es un marco facial ancho. O sea, nos habla de que su tanque de energía es grande. Es grande. Tenía para estar dando lata todo el día con sus ideas, con sus planes. Era así, Está yendo y viniendo y coincide, checa totalmente. Los speech que hacía de 9 horas, ¿no? Hablando, gritando. Entonces vemos ahí la fuerza vital. Sí, entonces, como lo mencionaste en un principio, o sea, si se va al gimnasio, pues se tonifica algo. Así si no, o sea, cuando no está tónico, decimos átono, ¿no? O sea, átono, está flácido, aguadito, entonces empieza a caer. Claro. La boca empieza a caer, quiere decir que conectaba con también emociones de baja densidad. Totalmente, de baja energía, ¿no? Pues por ahí traigo otra imagen, si me la pueden poner, es Nefertiti. Sí, Nefertiti. De las mujeres, ¿no? Pues, también para que no se queden atrás, porque luego dicen, solo hablan de hombres. ¿Qué claro, pasa con mujeres las mujeres? ¿Quién fue Nefertiti, verdad? O sea, la esposa de Akenatón, ¿no? El que sucedió a Tutankamón, y Akenatón tan polémico por el tema de el conocimiento hermético, ¿no? La ley de uno, así como es arriba es abajo. Pero bueno, ella fue la esposa de ese personaje, ¿no? Tan místico, ¿no? Y pues precisamente aquí sí se ve que dejaron una muestra de cómo era ella, ¿no? Es una máscara, ¿no? Muchos también dejaban su máscara mortuoria, y entonces a partir de ahí, porque pues la momia de Nefertiti aparentemente se descubrió, pero se dieron cuenta de que no era la momia, ¿no? Entonces realmente no tenemos la cuestión física, ¿no? Pero sin embargo, con esta buena descripción escultórica, sí podemos hacer un análisis, ¿no? Vemos, por ejemplo, en esta situación de la mandíbula cuadrada, nuevamente estos rostros lineales cuadrados. Sí, por ahí tengo, ahí tengo las semicaras, si me las pueden poner, por favor, de Nefertiti. Ahí está. Claro. Fue súper marcado, a diferencia de la imagen de Jesús, aquí hay una dualidad exagerada al extremo. Completamente. ¿no? Podría hablar de una persona súper intensa o llegando casi a acciones fuera de lo común. Y el tema de ahí, que bien que lo comentas, es el contexto nuevamente, ¿no? Analizar de dónde ella viene para que tome esas decisiones. Entonces también hay muchos cuentos de si fue hermana de no sé quién, si la trajeron que no era oriunda de Egipto, ¿no? Entonces ahí se ve la impronta, ¿no? Ahí vemos de qué grado fue esa educación, eso que vivimos desde el vientre materno hasta los 6, 7 años, ¿no? Entonces vemos que hay una dualidad, que hay dos personas completamente diferentes, y que sí, que puede actuar de una forma intempestiva. No sabemos cómo va a actuar, son dos personajes completamente diferentes. ¿Cómo va a tomar su toma de decisión? ¿Cómo va a ser su toma de decisiones operativa,
muy rígida, muy estructurada. Vemos que a su corta edad, porque pues también mueren antes de los 30 en esa situación. Vemos un palio, que es esta situación abajo de la nariz muy desarrollada, que nos habla de salud, nuevamente, que se junta con los labios, que ya los habíamos dicho, gruesos, carnosos, hidratados, rosas, una buena alimentación, y sobre todo el arquetipo que es, ¿no? Un arquetipo que es entre lunar, este personaje de las ideas, pero también este personaje venusino, que es el creador de proyectos, ¿no? El que comunica, pero vemos que no, que sí tiene esa habilidad social, pero no comunica como el redondo, ¿no? Que comunica amablemente, que comunica de una forma dulce. No, ella comunica, pero con don de orden, ¿no? Incluso tiene un poquito las comisuras hacia abajo claro. en los labios, se puede ver. Y las cejas, a diferencia de los otros personajes que analizamos, que las tenían medio curvadas, aquí las vemos circunflexas, que nos hablan de una capacidad de manipulación, ¿no? Porque voy, pero me puedo mover. Y esa capacidad de manipulación también puede ser adaptabilidad, ¿eh? O sea, no es bueno ni malo, es cómo vayamos a utilizar estos conceptos dentro de nuestra personalidad y en ese contexto. Sí. Bueno, en su lado personal sí vemos un rostro alargado, claro, abstracto, ¿no? Sí, muy todo. Que se ve que su vida en el pasado a lo mejor fue difícil, tuvo que buscarse la vida, salir adelante, y en su lado social todo expandido, masculino, claro. ya lo vemos como operativo, que estaba como que próspero. Sí. De alguna manera, ¿no? Del pasado al presente prosperó, llegó a consolidarse personalmente en cuanto a su personalidad, muy lineal su rostro, tanto en un lado como en el otro, o sea, muy anguloso, muy anguloso. Sí, el marco también, muy anguloso, ¿no? De ideas, de todo un esquema, de todo un plan de trabajo, de todo de un proyecto de que sabía para dónde iba y cómo le iba a hacer, ¿no? Y va nuevamente todo lo que hemos hablado, pues va con la historia, porque Akenatón al segundo o al tercer año de gobierno, la hace como un tema de primera dama, ¿no? Como faraona, ¿no? Entonces también de ahí es de donde viene toda esta situación, que no era, en ese momento no era nada popular, entonces también pues la quieren desaparecer, ¿no? Pero entonces ya no vemos un rostro, bueno, aunque el del centro es el original, claro. Es un rostro bonito, es un rostro agradable, pero ya al dividirlo vemos que en su lado social, en cómo se presenta ante los demás o cómo se ve, un personaje masculino, una fuerza y una capacidad energética impresionante, ¿no? Que también, como Hitler, tenía cuerda para todo el día. Capacidad hacedora, el toro, ¿no? Esa nariz, ¿no? En la zoomorfología de Giovanni de la Porta, que también comparamos en nuestros análisis con estos animalitos, pues es el toro, la acción, la fertilidad, la fuerza, la acción, sí. Pues qué interesante, o sea, y que en ese entonces, pues no sé, ya existía, ¿no? Esto ya existía. Su esposo la llevó, ¿no? A esta posición de mando, pero vemos que tenía total capacidad para ejercerla. Así es. ¿Se adaptó? No estamos hablando de cualquier persona. Cualquier cargo. Sin embargo, también. Su rostro original, bueno, este desequilibrio entre su lado personal y su lado social, que vemos tanto en un lado como del otro, esta referencia que es abismal, ¿no? Es de extremo a extremo. Sí, son dos personajes diferentes. Entonces, o puede darle una creatividad impresionante o también caer en la locura, ¿no? Con a ella misma en sus procesos mentales, con esta dualidad tan fuerte. Claro, sí, se iría a esta personalidad, este arquetipo que llamamos el lunar, ¿no? Este personaje andrógino que está en el mundo de las ideas, y la misma sombra de este personaje será el aislamiento. Entonces, como tú dices, se puede ir a la sombra del arquetipo, ¿no? Yo soy muy intelectual, estoy en la zona espiritual, pero ¿qué crees? Que me aíslo, y entonces me quedo ahí y ya no lo llevo a la acción. Entonces, efectivamente, sí, sucede eso. Ahí lo estamos viendo, ahí está. Vimos referencias de dos personajes importantísimos en nuestro tiempo, Santa Claus o San Nicolás, ahora Santa Claus, y Jesús. Y después analizamos el rostro de un par de villanos como Calígula, bueno, Hitler, nombrados por los historiadores, ¿no? Y por la historia, por sus actos, por lo que hicieron, genocida Hitler, ¿no? Sí. Y bueno, vemos también el rostro de una mujer, pues para su época fuera de lo común, ¿no? Totalmente, sí, activa, ¿no? Entonces estamos viendo cosas en específico, no es que mostremos la bondad y la maldad, tenemos que tener esa dualidad, pero cómo van encajando, ¿no? Si en realidad
esos rostros que se plantean que son de Jesús, si en realidad existió, encajan un poco en cuanto a las cualidades, un poco aún mucho con las cualidades que se nos presentan. Totalmente, yo diría. Y de un genocida como lo fue Hitler, o un loco que Calígula que... Claro, se fue el de la enfermedad, sí, ¿no? que se le fue la olla, como decíamos aquí. Sí, se les fue las cabras. La locura, ¿no? Entonces vemos características muy específicas, principalmente algo que hicieron énfasis ustedes dos, cómo se ve de estas personas que están apretando los labios, ¿no? En cuanto a Calígula y Hitler, en la fotografía, en esta captura de su imagen, personas que están rígidos todo el tiempo, ¿no? Sí, claro, y entonces, ¿cómo es su pensamiento? Rígido. ¿Cómo es su actuar? Rígido. ¿Cómo será su grafología? Rígida, ¿no? Porque todo es expresivo. Entonces, en la mirada de Jesús, que se ve como más afable, más abierto a la comunicación. Empático. Más empático, sí, claro. Sí. Aquí esta mirada no nos ayuda mucho, pareciera que está mirando hacia arriba, pero también es un simbolismo grande, ¿no? El que totalmente. Con el mentón hacia arriba, amenazante, ¿no? Claro, y ella en el arquetipo animal, pues sería un felino, ¿no? Este personaje un tanto egoísta, sexual, seductor, curioso, ¿no? Y que buscaban ellos esos atributos, ¿no? Claro. Eran necesarios. Eran parte de su cultura, ¿no? En esa cultura, en esa sociedad. Pues bueno, ¿qué les parecieron el análisis de estos rostros? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué nos podrías decir en cuanto a los personajes históricos que podríamos considerar, bueno, en el caso de Jesús, que se le atribuye como Dios, y de villanos, esta dualidad en nuestros tiempos? Sí, el tema es que nuevamente el ser humano es integral, ¿no? Entonces tenemos que llevar nuestras capacidades al concepto de la vida, al concepto de la comunicación. Por eso es lo que decíamos, ¿dónde se ve la agresividad? No se ve en el puñal, no se ve en el arma que trae, sino se ve en la falta de empatía hacia el otro ser humano o hasta los animales, o en la falta de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo nací siendo marcial, soy un personaje violento de naturaleza, mi sangre, porque también hablamos del fenotipo, el genotipo, la herencia, naturalmente el gen habla, ¿no? Hay una predisposición, pues naturalmente tengo esa energía vital. Pues no es que la tenga que ocultar, más bien la tengo que aprender a canalizar, ¿no? Entonces vemos cómo en personajes como Hitler, pues canaliza toda esa impronta de su infancia, de su mamá, que se dice que pues tenía encuentros con otros hombres, no fue fácil su infancia, un niño violentado, buleado, con poca autoestima, que intenta ingresar a la cuestión de arte, y de ahí saca un tanto esa energía, esa marcialidad. Atrás, ¿no? Claro, entonces, y bueno, ya para cerrar, algún mensaje que le dejes a la audiencia en cuanto a esta dualidad del bien y el mal que nos plantean los historiadores y que lo remarcan como para poner el bueno y el malo, pero ahorita que analizamos el rostro, pues vemos que siempre hay un porqué, ¿no? Claro. Sí, siempre antes de analizar lo que nosotros comentamos hay que ver el contexto en donde se desarrolla este personaje. Obviamente, entre más equilibrio vamos a tener en un momento dado mayor empatía para comunicar con los demás, pero no hay que juzgar a las personas nada más con verlos de una instancia. Hay que hacer un análisis más profundo para poder hacer cuestionamientos que sean más empáticos hacia el otro, ¿no? Israel, Cristina de Verum, muchísimas gracias. Gracias a ti, Odiseo, nos encanta. Gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima semana. Esto fue Ser, Saber y Hacer. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por haber estado con nosotros. Regálanos un me gusta y ayúdanos compartiendo este video. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.